Bueno, entonces vamos a revisar un segundo ejemplo del el caso de equilibrio. Entonces, pues el enunciado es el siguiente: una caja de 8 kilogramos reposa sobre una mesa, a su vez se encuentra atada mediante una cuerda a un cilindro de 3 kilogramos que cuelga del otro extremo de una polea. En este ejercicio vamos a determinar la fuerza normal aquí en la superficie con la caja, con el bloquecito, y la fuerza de tensión. Entonces, nuevamente, el primer paso pues tiene que ver con identificar las variables. Entonces nos están dando dos masas, una de 8 y una de 3 kilogramos. Esta es la masa de la caja, esta es la masa del cilindro. En este caso voy a representar con la letra M mayúscula la caja y M minúscula el cilindro. De tal manera que M minúscula corresponde a 3 kilogramos y la M mayúscula, que es la masa del cilindro, son 8 kilogramos. Entonces este es el sistema, está en equilibrio, la caja está apoyada sobre una mesa, sobre una superficie plana, y las variables que vamos a hallar en este caso pues son la fuerza normal, que se representa con la letra N mayúscula, y la fuerza de tensión en la cuerda. Nuevamente sucede lo mismo, por el hecho de ser una sola cuerda hay una sola tensión. Bueno, entonces el segundo paso consiste en dibujar el diagrama de fuerzas, dibujar los vectores de fuerzas. Entonces acá lo voy a hacer respectivamente: el diagrama para el objeto de la izquierda, para la caja, y el diagrama de fuerzas o el diagrama de cuerpo libre para el cilindro, es decir, el objeto de la derecha. Entonces, bueno, para el objeto de la derecha, entonces recuerden que este punto representa el objeto. Entonces acá este objeto va a ejercer hacia abajo una fuerza que es su propio peso en el eje Y. Acá quedará representado como M mayúscula G. Acuérdense que esta M mayúscula es el bloque. Listo. Hacia arriba, entonces estarían actuando dos fuerzas. Como está atada la cuerda, entonces estaría la fuerza de tensión y está siendo soportado también por la mesa, por la superficie. Por lo tanto, en este caso vamos a tener dos fuerzas actuando hacia arriba. Entonces está la fuerza de tensión y hacia arriba estaría también la fuerza normal. Bien, nuevamente observen que el tamaño de los vectores indica que hay equilibrio, o sea, la suma de estos dos vectores debería ser igual al peso que va hacia abajo. Bien, y para el cilindro, es decir, la figura de la derecha, entonces voy a pintar también el diagrama de fuerzas. Entonces, hacia abajo estaría actuando su peso, es decir, M por G. Y como está atada la cuerda, entonces hacia arriba estaría la fuerza de tensión. Entonces este es un ejemplo de cuando los sistemas están acoplados. Observen que el tamaño de los vectores, bueno, aquí de pronto no se alcanza a ver muy bien, pero el tamaño de los vectores debería ser igual, porque en este caso el sistema permanece en equilibrio, empezando porque el objeto más pesado es el que está reposando sobre la cajita. Bueno, entonces ese sería el segundo paso. El paso 3 es plantear la sumatoria de fuerzas. Este es otro ejemplo donde en el equilibrio hay reposo del sistema. Entonces, como hay reposo, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Eso aplica para los dos sistemas para los dos objetos porque están en equilibrio. Entonces, en este caso, bueno, lo ideal sería plantear cuatro ecuaciones: una en el eje X y en el eje Y para la masa de la izquierda, una en el eje X, otra en el eje Y para la masa de la derecha. Pero pues va a suceder exactamente lo mismo: sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Esto sería respectivamente para el objeto de la izquierda y esto sería respectivamente para el objeto de la derecha. Para el paso 4, noten que únicamente voy a escribir dos ecuaciones. En el eje X no hay fuerzas, entonces por esa razón no voy a copiarlo acá en las ecuaciones, solamente voy a copiar las dos que hay en el eje Y. Entonces, para el objeto de la izquierda tenemos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces estaría la tensión y la normal actuando hacia arriba, entonces positivo, tensión más normal,
tensión más normal, y hacia abajo en la dirección del eje Y negativo menos mg, menos el peso. Entonces sería tensión más normal menos peso, y como hay equilibrio, esta sumatoria se debe igualar a 0. Esta será nuestra primera ecuación. Entonces con esta podríamos trabajar. Listo. Y voy a hacer lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Ahora para el objeto de la derecha, entonces voy a plantear otra ecuación. Entonces tendríamos únicamente a partir del diagrama tensión menos m minúscula g, que es el peso del cilindro, igual a 0 también, porque hay reposo. Bien, entonces tenemos dos ecuaciones. A esta ecuación la voy a llamar ecuación 1 y a esta ecuación la voy a llamar ecuación 2. Listo, entonces ahora sí viene la parte del desarrollo. En este caso nos piden encontrar la normal y la tensión. Entonces, pues la forma más sencilla sería utilizar, en este caso, primero hallar la tensión y luego, sabiendo la tensión, encontrar la fuerza normal, porque acá tenemos dos incógnitas. Entonces, en la ecuación 2, voy a utilizar primero la ecuación 2 y voy a despejar la tensión. Entonces tendríamos tensión menos mg es igual a 0. Nuevamente este menos mg pasaría al otro lado positivo, entonces nos quedaría que la tensión es igual a masa por gravedad. Aquí reemplazamos tensión, entonces la masa del cilindro son los 3 kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Observen que únicamente se reemplazan los datos hasta la parte final. Esa multiplicación, la fuerza de tensión, nos da 29.4 y las unidades son los newtons. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer resultado, que corresponde a la fuerza de tensión, es decir, esta de acá. Entonces ya tenemos la tensión. Bien, la parte final entonces es hallar la fuerza normal. Entonces voy a borrar acá. Y ahora, haciendo uso de la ecuación 1, entonces en la ecuación 1, entonces voy a reescribir la ecuación 1, que es la siguiente. Esta de acá, tensión más normal menos m mayúscula g, porque estamos hablando de la caja, es igual a 0. Y aquí vamos a despejar la normal. Entonces esto, como está positivo, se deja quieto. Normal igual este menos mg pasaría al otro lado con signo positivo, y esta tensión pasaría al otro lado del igual con signo negativo. Entonces nos quedaría n es igual a mg menos tensión. Listo. Y aquí reemplazamos. Entonces nos va a quedar finalmente que la fuerza normal es igual a la masa, que en este caso son la de la caja, 8 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, menos la tensión, que son los 29.4 newton. Lo voy a volver a escribir para que se vea un poco más organizado. Entonces normal igual a la masa, que son 8 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, menos la tensión, que son los 29.4 newtons. Hay que tener cuidado de no confundir esta n de los newtons con esta n de normal, a pesar de que se representan de la misma manera. Bueno, aquí voy a hacer una operación. Entonces 8 por 9.8, esto de aquí daría 78.4. Acuérdense que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es lo mismo que decir newtons, menos 29.4 newtons. Listo. Hacemos esa resta, los 29.4, y finalmente vamos a tener que la fuerza normal corresponde a 49 newtons. Listo. Entonces aquí pues quedaría solucionado el ejercicio. Ya hallamos la fuerza de tensión en la cuerda y la fuerza normal que está ejerciendo la superficie. Entonces este sería nuestro segundo ejemplo.